A través de su área de investigación, el Instituto de la Judicatura Federal genera nuevos conocimientos y precisamente esta área organizó el tercer seminario sobre estudios jurídicos latinoamericanos en el que a través del derecho comparado se analiza, por ejemplo, la garantía de la consulta previa a los pueblos indígenas en México, en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Soy Verónica González, comenzamos. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy, está con nosotros Micaela Alterio, doctora en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Ella estudió Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Es profesora de tiempo completo e investigadora del ITAM. Tiene varias publicaciones en revistas y libros y también es parte del claustro de profesores del Instituto de la Judicatura Federal. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Pues para conversar sobre este seminario que se imparte aquí en la Escuela Judicial, inician, entiendo, con las bases históricas de lo que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Explícanos de qué se trata. Bien, bueno, el curso está propuesto en 5 clases, que son las que dura el curso, y empezamos un poco con el origen del constitucionalismo en América, no solo en América Latina, sino empezamos viendo un poquito del constitucionalismo norteamericano, también las influencias del constitucionalismo francés y cómo las distintas corrientes ideológicas que estaban, digamos, en ese momento en juego, gestaron un proyecto constitucional muy específico que para América Latina tiene una raíz liberal conservadora. Entonces, un poco la idea principal de esta primera clase es como detectar cuáles eran los objetivos del proyecto constitucional en ese momento, qué preguntas, qué problemas intentaban resolver en ese momento. Para esto yo les ofrezco a los alumnos un texto de Roberto Gargarella, que es con el que me guío en esta primera etapa, y bueno, y básicamente un poco también detectar cómo distintas corrientes del pensamiento en base a distintos objetivos que tenían para las constituciones, les presentaban diseños institucionales alternativos. Un poco la idea de esta primera etapa es que las alumnas, los alumnos noten que no hay un único proyecto constitucional, sino que esos proyectos constitucionales están ligados a distintos intereses, a distintas inquietudes, incluso a problemas específicos que se intentaban resolver. Ya de ahí pasamos un poquito 200 años de historia para centrarnos en cuál fue la evolución un poco de este proyecto, cuáles fueron las falencias que tuvo y un poco ya sí centrarnos en América Latina, especialmente ya a partir del fin de las dictaduras de los años 70, 80 en América Latina y cómo cambia, por empezar, el foco de los objetivos constitucionales, ¿no? Cómo la Constitución ya se empieza a pensar al servicio de los males que habían afectado a América Latina en ese momento. Las violaciones masivas de derechos humanos, el quiebre institucional y la inestabilidad que habían tenido los regímenes democráticos en América Latina y cómo el repensar los objetivos de la Constitución hace que comience una oleada de reformas constitucionales muy diferente en base a buscar distintas aproximaciones que llegaran a cumplir esos objetivos. Entonces un poco lo que vemos es, bueno, cuáles habían sido las deficiencias de un modelo original, las deficiencias incluso de los modelos que se gestaron en el siglo XX cuando recién se incorpora la cuestión social y luego cómo ese modelo se ve insuficiente para estos nuevos problemas y así llegamos un poco a lo que es el origen en sí del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que en realidad es bastante específico y tiene que ver con las constituciones que comenzaron a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. ¿Cómo se va dando este ejercicio? Y te quiero preguntar también a quién está dirigido, quiénes son tus alumnos en este seminario. Entiendo que hubo una muy buena respuesta, porque leí en la convocatoria era como pensado para 30 personas y superaron las expectativas y hay más de 80 o algo así. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por el otro, ¿cómo a través del derecho comparado van haciendo
pues valga la redundancia, esta comparación, México y otros países, ¿no? Exacto. Bueno, es un desafío el curso porque efectivamente hay unas 80 personas en el aula y el primer día, por curiosidad también y para saber con quién estaba dialogando, preguntemos más o menos las adscripciones y si bien mayormente son personas que trabajan para el Poder Judicial, sean secretarios, auxiliares e incluso tengo una cantidad bastante importante de jueces, también hay personas de la academia, tengo profesores de Derecho de la UNAM, de la Anáhuac, egresados de varias otras universidades, ahora no recuerdo bien, de algunos estados, incluso personas que han venido de otras partes del país, gente que está en otras oficinas que no son estrictamente judiciales, como de comunicación. O sea, hay mucho interés por conocer el tema. Sí, a mí me llamó la atención y bueno, hay personas que están estudiando específicamente el tema. Y eso, bueno, claro, genera un desafío porque bueno, a veces, sobre todo las personas que son operadoras jurídicas, están mucho más acostumbradas a trabajar con la parte más práctica del derecho. Y bueno, el planteo de estas primeras clases es mucho más teórico. Mi propuesta es, bueno, si encontramos y descubrimos cuáles son las raíces de los sistemas legales o cuáles eran las motivaciones de fondo de los sistemas legales que nosotros estamos operando, también es mucho más fácil al momento de adjudicar el derecho saber a qué intereses beneficia, a qué intereses perjudica, cuáles eran los objetivos. Y bueno, en la interpretación finalmente de las normas, todo eso juega un rol. Entonces, bueno, la propuesta ha sido un poco esa. Luego, con respecto a la segunda pregunta que me hacías, en la última clase nosotros, la idea es que todo este aparato teórico, histórico y conceptual, además de las experiencias prácticas, porque bueno, el nuevo constitucionalismo latinoamericano ahora lo que vamos a ver en otras clases, ahora si querés te cuento un poquito más en profundidad, sí tiene un sentido más práctico, es bueno, como todo este aparato que en realidad también es de otros países y que tiene otras particularidades, ¿no? Cada país tiene sus necesidades, sus problemas, sus planteos constitucionales, cómo todo eso nos puede servir para pensar México, no para copiar a México ni para trasladar tipo injerto de un lugar a otro, sino para también pensar en los problemas que México afronta y cómo la Constitución puede ser un instrumento de cara a resolver esos problemas. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este seminario. No se vaya, estamos en Escuela Judicial. Rápidamente, echemos un vistazo a lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Curso de inducción para jueces de distrito especializados en el nuevo sistema de justicia penal. En las aulas de la Escuela Judicial analizan el Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 113 establece que tener una defensa técnica, conocer sus derechos, no autoincriminarse, conservar su dignidad y elegir declarar o no son derechos del imputado. En este curso también destacaron la relevancia del artículo 131 que refiere a las obligaciones del Ministerio Público, vigilar que la investigación se realice conforme a derecho, resguardar los indicios y ordenar las garantías de seguridad para víctimas e imputados forman parte de ellas. Las obligaciones del defensor establecidas en el artículo 117 también fueron parte del análisis, tener comunicación con el imputado y con su familia, realizar actos de investigación y participar en el desahogo de medios de prueba son parte de estas obligaciones, además del ejercicio de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece la igualdad entre las partes para aplicar una justicia efectiva. De este modo, los juzgadores federales actualizan sus conocimientos en el Instituto de la Judicatura Federal. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Ya nos dabas este contexto que de hecho se da en el seminario, ¿no? Primero las bases históricas y qué es lo que se aborda después.
Bueno, una vez ya planteado el contexto histórico, ya sí entramos un poco más de lleno sobre las constituciones que han sido el punto de inflexión del nuevo constitucionalismo, es decir, aquellas que tienen puntos más comunes, porque si bien a partir del fin de las dictaduras, muchas o la mayoría, yo diría, de las constituciones de América Latina hicieron reformas cuando no cambiaron directamente sus constituciones, podemos decir que la Constitución de Colombia de 1991 marca un camino, digamos, o pronuncia una tendencia un poco más enfocada a lo que nos interesa en este curso, ¿no? Entonces empezamos un poco analizando qué fue lo que cambió con la Constitución de Colombia de 1991, específicamente sus bases del poder constituyente y cómo esta noción de poder constituyente y participación plural cambia un poco el enfoque, y pasamos ya de esta primera, digamos, aproximación a la Constitución colombiana a las constituciones de Venezuela de 1999, de Ecuador de 2008 y de Bolivia de 2009. Y bueno, un poco ¿qué tienen de particular estas constituciones? Bueno, estas constituciones tienen en particular que se plantean desde un inicio tratando de cambiar el modelo clásico de constitucionalismo que se había estado llevando a cabo. Y esto lo hacen con la idea específica de, por ejemplo, mejorar las condiciones que habían tenido de marginación ciertos grupos sociales, específicamente, por ejemplo, en el caso de Bolivia, los pueblos indígenas. Pero también con una idea de que el Estado puede ser el motor de esas modificaciones. Entonces son constituciones que intervienen en la economía, que intervienen en los distintos poderes del Estado, que le dan un rol fundamental al pueblo, digamos, en el aparato constitucional. Y esta es una de las marcas que diferencia mucho el modelo clásico o el modelo histórico, que era bastante distante a la ciudadanía, de este nuevo constitucionalismo que intenta, desde una idea de democracia participativa, generar, digamos, los enlaces entre las instituciones y la ciudadanía. Entonces, en el caso de la Constitución en México, ¿entraría esta reforma de 2011 de los derechos humanos? Claro, la reforma de 2011 en materia de derechos humanos le pone en línea a México con el nuevo constitucionalismo latinoamericano en la materia de derechos fundamentales, porque una de las características fundamentales, ¿no?, de valga la redundancia, de este constitucionalismo es que pone el foco en nuevos derechos fundamentales. Grupos vulnerables, ¿no? Sí, sí, específicamente algunos grupos vulnerables, pero en realidad, más en general yo diría, y es una característica de América Latina, por ejemplo, con respecto a Europa y con más razón con respecto a Estados Unidos, es que son cartas de derecho, que las cartas de derechos son muy densas, muy llenas, ¿no?, muy amplias. Y en esta amplitud entra la protección de grupos específicos. La reforma del 2011 ingresa claramente, no porque antes México, de hecho la Constitución de 1917 es pionera en el mundo, justo no solo en América Latina. Es como la más viejita de todas, ¿no? Sí, pero además es pionera en la inclusión de derechos sociales en el mundo, o sea, no solo en América Latina. Pero bueno, claro, los tiempos van cambiando y hoy por hoy también es una de estas constituciones muy densas en materia de derechos. Y este es un rasgo característico. Luego hay otros rasgos que quizás la Constitución mexicana es un poco más tímida, como es el tema de la participación popular. Y ahí, por eso es que si bien toda Latinoamérica entra un poco en esta tendencia a aumentar la Carta de Derechos, no todas las constituciones de América Latina se meten de lleno a modificar las estructuras del poder, ¿no? Digamos, la otra parte de la Constitución, que es la parte orgánica. Y que es lo que tendría que ver como con los poderes ejecutivo, claro, el poder judicial. Y ahí hay un cambio. En este sentido, por ejemplo, la Constitución de Colombia, una de las cosas más interesantes que tiene para estudiarse es cómo se modificó el tribunal. Bueno, se creó en realidad una Corte Constitucional, pero además de la Corte Constitucional en sí, se aumentaron muchísimo las vías para que la ciudadanía pudiera acceder a la Corte. La acción de tutela, por ejemplo, que la estudiamos muchísimo en Derecho Constitucional, como una acción que permite que cualquier persona
presente un reclamo, normalmente sería como una acción de amparo aquí, pero desprovista de las formalidades propias del amparo de aquí. O sea, no necesita un abogado, no necesita un formato específico, sí, incluso no necesitan invocar un interés jurídico legítimo, ni mucho menos para acceder a la Corte. Entonces, ¿qué permitió esto? Permitió que de golpe la Corte Constitucional empezara a recibir muchísimos reclamos que tienen un tinte más social y que se animara a, también por la particular composición que tuvo la Corte, que se animara a meterse en los problemas estructurales, sobre todo que tienen que ver con la desigualdad material, ¿sí? Esto es algo que impactó un arreglo pequeño a lo mejor de cómo llegar a la Corte, un procedimiento, impactó tremendamente en el tipo de resoluciones que empezó a dar la Corte y socialmente animó a la ciudadanía a decir, bueno, puedo ir a la Corte a exigir estos derechos. Digamos, en muchos casos los derechos sociales estaban en las constituciones, pero no eran activos, no tenían una repercusión real. Y bueno, y un poco a partir de la Corte Constitucional Colombiana se empezó a ver que las Cortes sí tenían un papel protagónico que jugar. Y otro tanto pasa, por ejemplo, con los grupos indígenas, ¿sí? Con los grupos, con los colectivos aquí indígenas. leía yo dentro del programa, tocaban esto del derecho de audiencia previa, ¿no? Claro. De los pueblos indígenas, y que aquí ya ha habido casos, ¿no? Claro. Que han llegado a la Corte sobre esto. Sí. Déjame hacer una pausa y regresamos con este tema para no cortarle. Muchas gracias. No se vaya, regresamos a Escuela Judicial. Ya estamos en la parte final del programa hablando sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano y en este bloque nos quedaba pendiente la parte de los derechos de los pueblos indígenas, de esta consulta previa, cómo se aborda y cómo ustedes lo van comparando, ¿no? En los países. Claro, bueno, la cuestión indígena, digamos, las comunidades indígenas han sido muy activas y sobre todo, bueno, acá en México desde el levantamiento zapatista y demás, han tenido siempre mucha movilización tratando de que se reconocieran sus reclamos y esto tuvo finalmente una recepción constitucional, no en todos los países de la misma manera y un poco la particularidad del nuevo constitucionalismo latinoamericano es que transforma el Estado a estados pluriculturales, plurinacionales, ¿no? Multilingües y hace un reconocimiento expreso. Sobre específicamente la consulta, que era lo que me preguntabas recién, es justamente uno de los ejemplos de cómo un mecanismo procedimental, como es la consulta previa, también puede tener un impacto. ¿Por qué? Porque no basta simplemente el reconocimiento de derechos, si es que ellos no pueden hacer nada, ¿no? Y un poco lo que permite la consulta previa es que cuando hay comprometidas políticas públicas que afectan directamente su territorio, su forma de vida o intereses muy específicos de las comunidades indígenas, haya la obligación de consultarles. Esto es una consulta real. Sí, ¿no? Es una consulta real, viene un poco del derecho internacional. En 1989 se firmó el convenio 169 de la OIT, que fue muy ratificado por los estados en América Latina y esto es este es el instrumento que obliga a la consulta. ¿Qué ocurre con esta consulta? Que debe ser previa, debe ser informada, debe ser apropiada a las costumbres y usos de los pueblos indígenas, que no es vinculante. En el 2007, en cambio, Naciones Unidas hizo una declaración por los derechos de los pueblos indígenas que ya exige un poco más y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido subiendo el estándar de exigencia. Entonces, lo que ahora la Corte Interamericana está diciendo es que esta consulta no es solamente una consulta, digamos que debería poder ser vinculante para los estados. Que se considere lo que... Claro, pues sí, claro. si no sirve de nada. Claro, pero bueno, claro, esto en América Latina, que los estados mayormente se han dedicado a políticas extractivistas, ¿no? De explotación de recursos naturales, esto afecta directamente a los pueblos y comunidades indígenas, pero claro, para los estados implica un recurso económico muy importante. Entonces, hoy por hoy los conflictos más fuertes que han habido dentro del constitucionalismo latinoamericano, en estos estados que comento, son los choques entre un ejecutivo que pretende seguir viviendo de la minería, de la explotación del gas, el agua, ¿no? La madera,
con y que las impactan resistencias en los indígenas. Y costumbres de Claro, de y este es pueblos. uno de los conflictos más fuertes, por ejemplo, Pues todo que hay. un tema Sí, muy interesante sí. dentro de este seminario, que por cierto, tercer año consecutivo que se imparte aquí en la Escuela Judicial. Yo este año es la primera Es la vez primera vez de que este está. específico latinoamericano. Y están tocando también el tema que ya mencionabas antes de las características institucionales de los poderes ejecutivo y judicial. Claro, otro sí, tema. porque a la par que hablábamos recién, que una de las señas de identidad, digamos, del constitucionalismo latinoamericano es esta extensión en la Carta de Derechos, en la parte de la organización del poder, sin embargo, han tenido bueno, algunas cuestiones que entran en tensión directamente con esta idea de democracia participativa y expansión de los derechos para el pueblo. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido el aumento de poderes en manos del Ejecutivo. Y bueno, esta es una de las críticas muy grandes que ha sufrido el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que ha puesto, digamos, ha apostado mucho a estos líderes carismáticos, ¿no? Que en principio parece que encabezaban la revolución ciudadana, pero que a la vez generan muchos peligros para realmente la pluralidad en la participación, etcétera. Y el otro punto que en realidad por justamente el público que tengo aquí hemos hecho más énfasis es en el Poder Judicial. El Poder Judicial siempre ha tenido estos reclamos de ser un poder contramayoritario. Y entonces, ¿cómo el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha intentado salvar esa objeción de ser un órgano elitista y contramayoritario a través de arreglos particulares? En las dos cosas que yo me centro más que nada son en modelos dialógicos de implementación de justicia. ¿Sí? En esto no solamente hay ejemplo, el de Colombia que te comentaba antes, Argentina incluso ha tomado algunas cuestiones así, sino también del sur global, países como Sudáfrica o la India, ¿no? Y entonces un poco explicar qué es este modelo dialógico de justicia constitucional. Y el otro punto que puede ser de interés también para este público es la elección de magistrados de las Cortes Constitucionales por voto popular, que es una de las, sí, es una de las novedades que tiene la Constitución de Bolivia, es la única en el mundo, de hecho, que se hace así. Se desactivó, pero estaba también en la Constitución ecuatoriana. Y bueno, y contar un poco cuáles son los objetivos de hacer una elección de magistrados por voto popular, cuáles son los problemas, cuáles son las ventajas, y también repensar, ¿no? Porque me da la sensación también que, bueno, el derecho de por sí es bastante conservador y los operadores, las operadoras jurídicas solemos ser conservadoras en materia de instituciones, pero bueno, también poner un poco en crisis algunas cosas que tenemos asumidas porque siempre fueron así y entonces así deben ser. Decir, bueno, ¿qué problemas tienen los nombramientos como los tenemos nosotros? Otro tipo de nombramientos más técnicos, más políticos y bueno, y los que presenta ahora, los desafíos que presentan estos nombramientos populares. Bien, se nos acaba el tiempo, está muy interesante el tema y la charla. Me gustaría que para concluir la entrevista nos comentaras como los retos, pero ya en la parte como académica, de cómo enseñar estos temas. Decías, es mucha doctrina, es mucha parte teórica, pero es necesaria, ¿no? Y cómo enseñar, cómo capacitar a personas operadores del sistema, jueces, secretarios, ¿no? Sí, bueno, yo parto de la premisa de que la gente que está aquí es porque le interesa, ¿no? Y mi metodología es un poco esa, por ahí ser muy provocadora en los postulados para activar las reacciones. Y cuando activo las reacciones, básicamente lo que se da es un diálogo. Entonces mi idea es que entre todos y todas podamos ver, bueno, qué problemas le vemos, qué ventajas le vemos, descubrir cosas que a lo mejor no se nos habían ocurrido. El derecho comparado sirve mucho para eso, ¿no? Es una usina de creatividad. Y bueno, y también pensar los problemas específicos que tenemos aquí en México desde una óptica más amplia. Animarse a pensar diferente, digamos, los problemas de siempre. Crítico, ¿no? Doctora Micaela Alterio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también a usted por su atención, al equipo de producción que hace posible este programa y la invitación, como siempre, a que se quede en la señal del Canal Judicial.